Vale, ¿les parece que demos inicio, Joshua? ¿Tú me indicas? Vale, perfecto. Listo. Entonces, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a un nuevo seminario de la mano de Stock Academy, de todo el equipo de Stock Academy y de mi presencia. Martín Aguilar es mi nombre, ustedes ya me conocerán, analista de mercado semi-senior para Stock Academy, la filial, el socio comercial de Libertex en Costa Rica. En esta ocasión vamos a estar dando un seminario muy interesante a mi criterio, porque ustedes, si ya han participado de ediciones anteriores, que espero que sí, seguramente se han dado cuenta que yo soy un inversor más del perfil conservador, más del perfil largoplacista, más de los fundamentales, más de las inversiones, ya les digo, a largo plazo en acciones, quizás en índices. Eso es un poco mi perfil. Entonces, hablar de acciones en sus categorías más importantes, estamos hablando de growth y value, para mí es realmente relevante, realmente un tema a destacar y me hacía necesario empezar el año prestándole particular atención, ya que vamos avanzando un poco en las temáticas que damos en los seminarios aquí en Stock, con un poco de esto, ¿no? Hablando un poco de esto y explicando por qué los inversores de acciones, por qué los inversores de bolsa distinguen o categorizan a sus valores en estos dos grandes grupos. No vamos a estar viendo la idea de este seminario, por lo menos es esa, vamos a estar viendo las características de cada uno de estos grupos de growth, de value, vamos a estar viendo sus ventajas, sus desventajas, vamos a estar viendo, por supuesto, también algunos ejemplos a tener en cuenta para las acciones growth, algunos ejemplos a tener en cuenta para las acciones value. Vamos a ver quién invierte en cada quien según su perfil. Por ejemplo, aquí lo tenemos a Warren Buffett. Bueno, ¿qué clase de inversor será Warren Buffett? ¿Nos queremos parecer más a él? ¿Nos queremos parecer menos a Warren Buffett? Bueno, un poco será, ¿no? La decisión de cada uno. Le doy la bienvenida a Don David, que se ha unido, nos vuelve a acompañar, a Hillary. Recién comenzamos, estamos en la diapositiva inicial, así que bienvenidos. Lo mismo de siempre, el chat está más que abierto y disponible para todos ustedes para que puedan aportar, para que puedan comentar, para que puedan preguntar lo que ustedes prefieran, con lo que ustedes quieran, que se saquen las dudas, ¿no? Siempre digo y siempre repito al inicio de estos espacios, la idea es que ustedes se vayan con más certezas que dudas. Si ustedes vienen aquí y me escuchan hablar, no sé, 40 minutos. 40 minutos me escuchan hablar y se van con cinco preguntas y una afirmación, bueno, no sirvió de nada, ¿me entendés? Aproveché este espacio, es gratuito, usalo a tu gusto y piacere, yo lo que te pueda responder, te voy a responder, lo que no te pueda responder, te voy a ser sincero, no te lo voy a poder responder y seguramente vamos a estar buscando una solución, una respuesta a esa pregunta, a esa incerteza para el seminario de el día viernes. Pero bueno, no me quiero adelantar demasiado, ya estamos hablando del día viernes y todavía no comenzamos el lunes. Vamos a dar entonces inicio a la presentación. Dos nuevos conceptos, dos nuevos conceptos, ¿no? Tenemos a Value por un lado y a Growth por el otro. Los inversores de bolsa, que son no otra cosa sino accionistas, suelen clasificar a las acciones del mercado, de los mercados, en dos grandes categorías, Growth y Value. Eso lo tenemos clarísimo. Esta diferenciación es útil para entender el potencial de una acción, así como su desempeño histórico y el sector al que están orientadas. Lo voy a explicar de forma sencilla a este parrafito, no tiene mucho misterio. Nosotros vamos a saber leer rápidamente qué tipo de acción es cada una en base a qué categoría está. ¿Ok? Vamos a saber cuál es el potencial de esa acción en términos de movimientos de precio en el futuro. Vamos a ver cuál fue su desempeño histórico, es decir, cuánto se ha movido en el mercado, a cuánto ha cotizado esa acción, cuánto ha sido su variación, por ejemplo, el último año, los últimos 5 años, los últimos 10 años, y el sector al que están orientadas. Y con el sector me refiero a el tipo de inversor o el tipo de estrategia al que están pensadas esas acciones. Entonces, tú podrás tomar la decisión a partir de todo eso de si están orientadas para ti o no, de si están orientadas para tu tipo de estrategia de inversión o no. Entonces, vos a partir de estas dos grandes categorías ya tenés un montón de información. Tenés el potencial a futuro, tenés el desempeño histórico y tenés si es para ti o no es para ti, ¿no? ¿Te gustan los morochos? ¿Te gustan los rubios? Bueno, esto es una cosa similar, ¿no? Los morochos serían growth y los rubios serían los value, una cosa así. Vamos a continuar.
¿Qué significa value y growth? Bueno, si ustedes saben inglés, o sea, el concepto no tiene demasiado misterio, tampoco es un tema bien sencillo, también bien livianito, bien ligerito. Básicamente, como dice aquí, el concepto value hace referencia a acciones de valor, ¿no? Porque en ellas se analiza mucho más el valor intrínseco y su desempeño histórico antes de comprar, antes de tomar una decisión de inversión, vendría a ser lo que quise poner aquí. Entonces, ¿a qué se refiere cuando nosotros hablamos de acciones value? Se refiere a empresas que tienen un valor importante en términos de, ok, lo que vale esa empresa a nivel mercado, a lo que vale esa empresa, no mercado financiero, sino mercado en general, literalmente el mercado en el que se desenvuelven. Por ejemplo, Coca-Cola. ¿Cuánto vale Coca-Cola en el mercado de las bebidas gasificadas? Por ejemplo, ¿cuánto vale Bank of America en términos del mercado financiero estadounidense? ¿Me explico? Cuando nosotros hablamos de valor, hablamos de la diferencia de valor entre el precio de la acción actual y el precio potencial que podría tener en base a leer fundamentalmente sus reportes trimestrales de ganancia, sus ingresos y sus egresos, lo que nosotros consideremos que merece valer en el mercado financiero, es decir, su precio por acción en cuanto al beneficio por acción que nos da trimestralmente, por ejemplo. Entonces nosotros hacemos una lectura fundamental y a partir de ahí determinamos un valor ideal. Por ejemplo, tenemos a Coca-Cola, ¿no? Nosotros decimos, bueno, Coca-Cola debería valer por todo lo que yo saqué en conclusión, por todo lo que estuve leyendo, los reportes, los informes, etcétera, 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 debería valer $500. Pero el precio actual de Coca-Cola es de 430, es de 420, 410, una cosa así. Bueno, pues ese valor intrínseco de $500 a ti te hace tomar una decisión de inversión. Es esto lo que aquí puse comprar, ¿no? Antes de comprar, vos determinas su valor y a partir de ahí tomás la decisión. Si es que el valor la ubica por debajo actualmente de lo que para ti vale. Entonces, esa es la referencia, ¿no? No quiero dar demasiadas vueltas porque value, valor es como una palabra que se entremezcla ahí venimos del español al inglés y al final caemos en la redundancia de algo que es demasiado, demasiado sencillo de entender. En cuanto a las acciones growth, refieren más a las empresas de crecimiento, es decir, a aquellas que tienen un potencial altísimo, así como un gran desempeño en el pasado. No, un poco lo que les decía en la diapositiva pasada, ¿cuál era esta? Tú, cuando te dicen esta empresa es growth, por la misma palabra, a ti te están indicando que tiene un potencial para crecer espectacular. A ti te están explicando que en el pasado ha tenido un crecimiento espectacular. Y aquí tú me puedes poner mil ejemplos, porque son las acciones más conocidas, más comerciadas, las que a todo el mundo les gusta, las que hasta compras porque las conoces. No, yo siempre pongo el ejemplo de un móvil. Tú tienes un celular. Yo no tengo un celular de Apple, no tengo un iPhone, tengo un Samsung. Pero supongamos que tengo un iPhone. Entonces, quizás yo, sin saber absolutamente nada en el mercado, entro a la aplicación de Libertex, busco entre las acciones que tengo disponibles para comprar y elijo comprar Apple. ¿Por qué? Porque me gusta, porque soy fanático, porque tengo sus productos, porque cada vez que sale un iPhone nuevo me lo compro, cosas así. Entonces, vos identificás que Apple es una acción growth, encima tenés esa información, vas a esa acción y decís, ok, vamos con esta. Vamos con esta. Y lees la gráfica para atrás y efectivamente, porque ha crecido, por ejemplo, un 50% el año pasado, porque en los últimos 20 años no ha parado de crecer, tenés un rendimiento de hasta el 10.000% si la analizás históricamente. Entonces, la gran diferencia entre estas dos es cómo se lee su valor actual respecto de su precio en el mercado. Sí, por supuesto. Pero encima, en las de crecimiento, en las growth, vos tenés un comentario adicional que yo te lo dejo así al pasar, que es que, ok, estas pueden ser muchísimo más volátiles, ya lo vamos a ver en profundidad ahora mismito cuando veamos en específica la diapositiva de growth, por lo cual a ti te pueden dar un rendimiento más interesante en el corto plazo, porque van a crecer muchísimo más. Su propia palabra lo indica, crecimiento, ¿vale? Entonces, eso es básicamente un poco lo que explica el nombre de growth y de value. Ahora vamos a ir con sus características más intrínsecas respecto de estos dos conceptos. Vamos con acciones value.
Estas acciones corresponden a compañías grandes con negocios maduros, relativamente estables y con una sólida posición financiera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, realmente no tiene demasiado misterio. Son empresas importantes que ya están establecidas hace 50, 70, 80, 100 años o incluso más. Son acciones que ya están instaladas en los mercados en los que quieren operar. Por ejemplo, el gran ejemplo es Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola ya está instalada a nivel mundial. En todos los mercados en los que quiere operar Coca-Cola, ya opera. Todo el público que quiere absorber Coca-Cola ya lo está absorbiendo, ¿no? Con su gran marketing, con su gran publicidad. ¿A cuántas más personas podría llegar Coca-Cola? Las que no toman Coca-Cola son o porque no les alcanza el dinero para comprar Coca-Cola, que existe una gran porción de la población mundial con bajos ingresos, por supuesto, entonces tienen que tomar, no sé, agua, jugo, lo que sea, entonces por ahí no alcanza la Coca-Cola para hacer una compra recurrente. Perfecto. Y la otra es porque no le gusta, porque prefiere una Pepsi, porque ellos prefieren consumir agua, porque tienen una vida saludable y tal. Entonces, Coca-Cola ya alcanza ese máximo potencial de clientela que podría alcanzar. ¿Cómo crece su clientela entonces? Bueno, a medida que crece la población mundial, a medida que nosotros nos vamos expandiendo en términos de población, a medida que somos más y más y más en el planeta, crece el mercado potencial de Coca-Cola y solo crece por eso. Entonces, tiene un negocio súper estable, tiene unos ingresos trimestrales muy predecibles, muy fáciles de calcular, no solamente trimestrales, sino semestrales e incluso anuales. Tú puedes ver de aquí a un año cuánto podría ingresar Coca-Cola de sus arcas, especulando con lo que ha crecido en los años anteriores. Es muy difícil que le peguen las crisis o las situaciones macrofinancieras complejas del mercado mundial. Es muy difícil porque, como les digo, ya están instaladas, su oferta y su demanda es casi inelástica, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, tiene poca flexibilidad a la hora de romper ese mercado al que va a acceder y con una sólida posición financiera. Ok, Coca-Cola no va a quebrar. ¿Me entendés? Entonces va un poco por ahí. Son empresas súper estables. Tienen tasas de crecimiento, como dice la diapositiva, relativamente constantes, con ventas y ganancias predecibles y no necesitan un capital intensivo para crecer. ¿Qué es lo que te está queriendo decir aquí la diapositiva? Bueno, que básicamente lo que venía comentando recién. Coca-Cola crecerá aproximadamente un 10, un 12% anual promedio. Y estoy arrojando un número por decir algún número. Entonces, todos los años tú sabes que va a tener ese crecimiento constante, 10, 12%. Es menos, vale, ya lo sé que es menos, pero 10, 12% para poner el ejemplo, con ventas y ganancias predecibles y no necesitan un capital intensivo para crecer. Y esto es porque el capital que necesitaron para crecer ya lo pusieron hace 100 años. Entonces Coca-Cola no necesita invertir, yo qué sé, 16.000 millones de dólares en poner fábricas en 5 economías nuevas alrededor del mundo. No lo necesita hacer porque ya lo hice, porque ya tiene el valor intrínseco ubicado, colocado y franquiciado si fuera necesario. No necesita más dinero para crecer. El único dinero que Coca-Cola inyecta es o en investigación y desarrollo, que más bien poco, porque la Coca-Cola siempre será una misma bebida, entonces, ¿qué tanto vas a investigar ahí? Investigación y desarrollo y marketing, ¿no? El gran gasto de Coca-Cola es el marketing. Es la compañía de las compañías que más invierten en marketing a nivel mundial. Seguramente debe estar en el top 5 fácilmente, incluso en la década del 2010 llegó a estar top 1 caminando, sacándole mucha ventaja al segundo. Continuamos con algunos ejemplos. Entonces tenemos a Coca-Cola, por supuesto, que como les dije es el clásico. Tenemos a Johnson & Johnson, tenemos a Nestlé, tenemos a Bank of America, tenemos a P&G. Por aquí hace unos seminarios, creo que don David puede ser que me había preguntado por el Dow Jones, si mi memoria no falla, discúlpeme don David si me estoy confundiendo. Y es que son empresas que quizás estarían más orientados a estar en el Dow Jones, en el Dow Jones industrial, en el índice que pondera a esas empresas industriales estadounidenses más grandes, las 30 más grandes. Esas empresas que tienen una capacidad de producción instalada ya a nivel mundial, esas empresas que producen para cientos de millones de personas, sino miles de millones de personas y tienen su mercado ya súper instalados. Bueno, P&G, Johnson & Johnson, estas son empresas que tienen sus productos y que los venden y que no fallan y que saben cuánto van a vender y tal.
Bueno, pueden sacar uno nuevo, por supuesto, son industriales, producen, ¿no? De ahí la palabra valor. Estas acciones corresponden a grandes compañías con negocios maduros, relativamente estables y una sólida posición financiera. Lo que ponía en la diapositiva anterior. Es eso. No, no tiene mucho más misterio. Aquí, de hecho, vuelvo y retrocedo para hablar en particular de Warren Buffett. Warren Buffett es quizás el inversor más conocido o más catalogado como un inversor value. No tiene su portafolio lleno de acciones value. De hecho, por ejemplo, tiene una posición muy importante en Coca-Cola, tiene una posición muy importante en Bank of America. De su portafolio, creo que son la número 2 y 3, si no es la 3 y la 4, aproximadamente la número uno es Apple. Entonces, él va por estas empresas, ¿no? Se centra en el valor de una compañía, ve esa divergencia que tiene entre el valor intrínseco y su precio de mercado y compra y la apuesta para el largo plazo. Y la tiene, y la tiene, y la tiene. Las acciones de Coca-Cola no la compró el año pasado, no las compró el anterior, no las compró hace 10 años, las compró hace tanto que ya ni debe recordárselo. Y las apuesta y las tiene ahí y las conserva. Entonces, este es el inversor, esa es la clase de inversor que se dedica más a este tipo de activos, por así decirlo. Su estrategia va a largo plazo. ¿Tu estrategia va a largo plazo? Buenísimo, quizás estas acciones sean para ti. Además, una particularidad que me estaba olvidando mencionar de estas acciones value es que te otorgan unos dividendos más que interesantes. Entonces, ¿qué tienes tú? Tienes unas acciones que trimestralmente te van a estar pagando parte de sus beneficios a ti en tu cuenta y tú lo puedes usar ese dinero como tú quieras, para volver a comprar acciones, para, no sé, retirarlo, para gastarlo lo que tú quieras. Es un dividendo que te lo pagan simplemente por ser accionistas. ¿Por qué te pagan este dividendo? Porque no necesitan reinvertirlo, porque tienen esa capacidad ya instalada, ¿no? De la que hablábamos recién, con un negocio súper maduro y tal, que ¿para qué lo vamos a invertir? Son beneficios tal cual. Entonces se lo repartimos a nuestros inversores. Y es así. Warren Buffett se dedica a vivir de dividendos hace por lo menos 50 años. Aquí tenemos un ejemplo de un gráfico de precio que compara al desempeño del S&P 500, que ustedes saben, como lo explicamos ya aquí varias veces, es el índice que pondera las 500 empresas más valiosas de los Estados Unidos en términos de capitalización de mercado. Es quizás el índice que mejor refleja la actualidad, la salud de la economía estadounidense y por ende de la economía mundial, por lo menos en cuanto a en cuanto al mercado de capitales se refiere. Entonces, ¿qué nos está diciendo este gráfico de precio? Que de inicio del 2023 a día de hoy, aproximadamente el mercado bursátil ha crecido un 24%. ¿Qué pasó con Coca-Cola? Que yo les digo, es el principal exponente de las acciones value. Bueno, pues no creció. No creció, de hecho tiene ahí un más 0,18. La nada misma ha crecido por un tiempo, ahí vemos entre abril y mayo aproximadamente del 2023 a nivel del S&P 500. Luego, a finales del año, ha decrecido fuertemente, incluso hasta cotizar negativo. Y finalmente se recuperó hasta la actualidad y se mantiene en un 0,0. Entonces, quien tenía una posición en Coca-Cola del año pasado a hoy prácticamente no ha visto crecer su capital. Y no ver crecer tu capital es que estás perdiendo capital. Primero por la pérdida que a ti te produce la inflación, porque si vos tenías $100 el año pasado, no es lo mismo que tener $100 hoy. Y segundo, por el costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque vos podrías haber utilizado ese dinero para meterlo en otra acción y que te crezca. Y todo lo que tú decidiste poner en Coca-Cola y que no metiste, no sé, por ejemplo, en Nvidia, te define tu costo de oportunidad. Entonces perdiste por dos. Y yo cuando pongo el ejemplo de Coca-Cola, no es para decirles las acciones value son horribles, son pésimas, son espantosas. Miren lo que hubiera pasado si invertían en Coca-Cola en el año 2023. No ganaste nada. De hecho, podríamos decir que hasta perdiste. No, 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 no. Es para decirles, ok, miren que este mercado, si bien suena muy bonito, que son acciones súper estables, que tienen negocio maduro, que tienen capacidad instalada, que tienen valor intrínseco real detrás de ellas y que tienen 100 años de historia, por ejemplo, estas compañías que respaldan su capacidad a la hora de producir, de comercializar, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, pues también tiene su riesgo. Invertir en Coca-Cola tiene su riesgo, por supuesto, pero ese riesgo tú lo puedes aprovechar. Tú dices, ok, no ha crecido nada en el 2023. ¿Qué pasará en el 2024 con un mercado, perdón, con una macroeconomía muchísimo más estable, según se comenta, con un año a partir de marzo mucho más predecible, sembrando, ¿no? Esa metáfora que siempre ponemos, ese año en el que se cosecha todo lo que se sembró el año pasado. Entonces es una oportunidad de inversión. Vale, perfecto. Pensala entonces para el largo plazo, porque te agarra un 2023 de vuelta y tienes un 0,00. ¿Vale? Y eso está bueno. Bueno, pues lo defines tú. Si tu perfil es más conservador, adelante. Warren Buffett tiene una posición de Coca-Cola. ¿A Warren Buffett le gusta perder dinero? Por supuesto que no. Tiene más de 90 años y sigue invirtiendo ese loco. Tiene más de 90 años y quiere seguir ganando dinero. Entonces, ¿a vos te parece que le gusta perder dinero? No, no, no. Igual, de todas maneras, conserva su posición en el mercado. Tiene millones y millones de dólares aquí. Entonces, ¿nosotros somos más vivos que Warren Buffett? No lo sé. No lo sé. Yo, por lo menos, no. Vamos con acciones growth, ¿no? La otra categoría, el otro mundo. Las acciones growth pertenecen a compañías con potencial para crecer, ¿no? Esa palabra, crecimiento de las que le hablabas antes, a un ritmo significativamente más rápido que el promedio del mercado. ¿Por qué comenta este primer párrafo esto? Básicamente porque este tipo de acciones a ti te crece a lo que, si nosotros vamos a un cálculo algorítmico, perdón, me había perdido, si nosotros vamos a un cálculo algorítmico, te dice la teoría de que crecen 1,5 veces más rápido que el S&P 500. Es decir, si el S&P 500 a ti te había crecido un 24, un 25% del año pasado hasta el día de hoy, estas acciones te podrían haber crecido hasta un 40-45%, 1,5 veces más en promedio, ¿vale? Entonces, compañías muy interesantes en términos de la rentabilidad que te da a ti al comprarlas y venderlas. Por lo general, son empresas jóvenes, mayoritariamente del sector tecnológico, que están a la vanguardia de la industria y la innovación. Esto se sobreentiende a partir de hablar de crecimiento, de growth, etcétera. ¿Cuáles son las acciones que más crecen año a año? Las acciones del sector de las tecnologías. Esas acciones que, por ejemplo, te dan un Nvidia creciendo más de un 200%, te dan un Meta creciendo más de un 150%, te dan un Apple, un Amazon, un Alphabet que te crecen más de un 50%. Entonces, lógicamente, a ti lo que te está diciendo es que, ok, las acciones de growth están llenas de tecnológicas. Son las tecnológicas que tú y yo conocemos. Y ahora ya vamos a ir con los ejemplos. Que están a la vanguardia, que innovan, que necesitan reinvertir constantemente, que no te pagan dividendos, que no te pagan dividendos. Tú tienes una de estas acciones y no vas a ganar plata por los dividendos. Tú tienes una de estas acciones y vas a ganar plata a partir de lo que crezcan en el mercado. Tú vas a invertir en estas acciones a partir de que vos crees que van a seguir creciendo. ¿Ok? No porque te van a dar dividendos como las anteriores, sino que esos dividendos que vos te pagarían lo utilizan para expandirse, para comprar otras empresas, para meterle plata a investigación y desarrollo, para abrir operaciones en un nuevo mercado, por ejemplo. Bueno, lo utilizan. Todo ese beneficio que a ti te podrían pagar, lo reutilizan. Vamos con algunos ejemplos. Estas empresas son muy conocidas, ¿vale? Son las que alguien que no sabe de mercado iría. Tenemos a Netflix, un clásico, ¿no? Desde 2017, 2016, 2015, incluso muy comerciada, muy tradeada. Es una empresa que ha sabido crecer una enormidad, Netflix, que incluso el año pasado tuvo un año muy, pero muy bueno, o sea, en decrecimiento claramente no está. Tenemos a Spotify, una empresa que nunca había dado beneficios hasta el año pasado, una cosa extraordinaria, igual que Uber, mismo caso. Nunca había dado beneficios, ¿por qué? Porque son empresas que buscan ese crecimiento permanente a partir de reinvertir sus ingresos en la compra de licencias, en expandir su marketing, en expandir sus operaciones a nuevos mercados y demás, todo lo que fui mencionando. Tenemos a Tesla, un líder en investigación y desarrollo, un líder en estar a la vanguardia, encabezado, ¿no? por Elon Musk, quizás el fetiche, la empresa main de Elon Musk, y me permití a mí mismo poner a Mercado Libre. Mercado Libre es una empresa argentina, es un unicornio argentino, una empresa que ya vale más de 1.000 millones de dólares
cotizando en Wall Street, cotizando en Nueva York. Muy, pero muy interesante esa empresa. Se le habla o se la conoce como el competidor de Amazon en Occidente, ¿no? Si tenemos un competidor en Amazon en Oriente, quizás nos pondríamos a pensar en Alibaba, ¿no? Bueno, pues en Occidente, por lo menos en Latinoamérica, Brasil, México, Argentina, bueno, el competidor de Amazon es Mercado Libre, una empresa extraordinaria, una empresa fenomenal, una empresa que ha crecido muchísimo y que es básicamente un gran ejemplo de growth, sobre todo a nivel regional, ¿no? A nivel latinoamericano. La pueden investigar más, por supuesto, tiene beneficios e ingresos récord en el trimestre pasado. Excelente, excelente empresa. Estas requieren de capital intensivo, dice la diapositiva, para financiar su crecimiento y reinvierten las ganancias que generan en la compra de nuevas compañías y en financiar su expansión. Básicamente lo que les estaba comentando recién. Raramente pagan dividendos. Lo acabo de comentar literalmente recién. Aquí tenemos vuelvo a la diapositiva anterior. Aquí tenemos a Cathie Wood, ¿no? Una Cathie Wood que si ustedes tienen tiempo en los mercados, han leído, han investigado algo, seguramente la reconocerán como una de las inversoras más reconocidas, valga la redundancia, de todos los tiempos. Por lo menos en cuanto al ámbito femenino, seguramente Cathie Wood sea una de las que más destaca. No es tanto por su capital, por su volumen de capital. Warren Buffett tiene muchísimo más dinero que Cathie Wood, sino es por su repercusión en los medios, por su repercusión en el sector financiero, por el reconocimiento que ella misma se ganó, siendo más que una inversora, sino siendo un portavoz de las acciones growth, del éxito en términos de esta clase de inversión. Entonces, una inversora que se pronuncia muchísimo, que tiene muchísima voz, que no tiene tanto capital como vos, pero que inspira a diría cientos de miles de personas alrededor del mundo, mujeres o varones, no, eso no importa, eso es exactamente lo mismo. A vos te motiva Cathie Wood cuando habla, cuando te cuenta por qué deberías invertir en una empresa que tiene el potencial de crecimiento a largo plazo tan fuerte como, por ejemplo, yo qué sé, la que vos quieras, Netflix, que Netflix debe tener cientos de millones de dólares metidos. Entonces, lo que hace Cathie Wood, y tú puedes buscar su portafolio, es invertir a través de una empresa que se llama ARK Invest, que desarrolla unos fondos cotizados en los cuales diversifica su capital y se mete en todo este tipo de acciones. Entonces es muy fácil invertir en ellas. Hasta te lo pone muchísimo más simple, porque el gran problema que tienen las acciones growth, y ya lo veremos en sus desventajas quizás, es que tienen un riesgo mayor. ¿Por qué? Porque vos te estás exponiendo a un riesgo mayor al buscar una rentabilidad mayor. Tú si inviertes en Coca-Cola, ¿crees que vas a ganar un 100% en el año? No, estás invirtiendo en Coca-Cola por otro motivo, no por ganar un 100% en el año. En cambio, si tú inviertes en Netflix, ¿podrías esperar a ganar un 100% en el año? Hombre, pues sí, pues ha ocurrido en años anteriores. Pues esto no surgiría de la absoluta nada. Tiene bases en las que sustentar un argumento de, ok, voy a meterle plata a Netflix porque quiero duplicar mi capital de inversión en 12 meses. Entonces es un poco eso. Vamos con un ejemplo de gráfica de precio. Aquí la cosa es otra cosa y te pinta completamente diferente. Tenés al mismo S&P 500 que recién estábamos viendo comparado con Coca-Cola, pues ahora comparado con Netflix. Un S&P 500 que de nuevo subió un 24,13% aproximadamente desde inicio del 2023 a día de hoy. Entonces, tenemos a Netflix, que quizás sea la cabecera de las acciones growth, el principal estandarte de las acciones growth, que te creció por otro lado un 52%, casi un 53%, y respeta casi al pie de la letra ese margen de crecimiento, esa divergencia que se lee, algorítmica que se lee y que se sobreentiende en las acciones growth, que es del 1,5%. A partir del 1,5% más de crecimiento comparado con el S&P 500 se lo considera una acción growth. Esta acción subió más de 1,5%. Si nos ponemos a sacar la cuenta, subió más de 2, ¿no? Correcto, más 2,1, 2,2 aproximadamente debe ser. Un rendimiento extraordinario el de Netflix el año pasado.
Muy, pero muy bien, muy destacada. Quienes estaban un poco desanimados por el 2022 que había tenido Netflix, pues se volvieron a animar. Ese 50% no es gratuito, es una corrección alcista a partir de un año malísimo que había tenido, luego del lanzamiento de Disney Plus a nivel mundial, luego de haber perdido clientes también a nivel mundial y haber generado pérdidas en un trimestre en el 2022, si mal no recuerdo, por primera vez en toda su historia. Entonces, tenemos un 2023 en el que reparamos todo eso. ¿Seguirá creciendo en el 2024? Es una gran pregunta para hacerse. Esperemos, ojalá que siga así, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Básicamente es una acción muchísimo más volátil que la de Coca-Cola, muchísimo más volátil que el propio S&P 500, una acción que destaca por su gran nivel de riesgo. Porque aquí lo que teníamos nosotros en el gráfico de Coca-Cola es que Coca-Cola se mueve menos que el S&P 500. El riesgoso aquí en este gráfico es el S&P 500. Miren cómo se mueve. Tiene más movimiento que Coca-Cola. Ahora aquí, el que se mueve más y el que hace parecer el S&P 500 como una tendencia super light, super ligerita, que aquí no pasa nada, no ha pasado nada, es Netflix. Entonces te sube el beneficio potencial. Por supuesto que se te sube el beneficio potencial, pero también te aumenta el margen de riesgo. Y bueno, eso está en ti equilibrar un poco qué es lo que estás buscando. Si estás buscando más riesgo, más beneficio potencial, o si estás buscando una inversión segura más de largo plazo. Vamos a comparar un poco las características positivas, digámosle, entre las acciones value y las acciones growth, ¿no? Las acciones value tienen buena rentabilidad a largo plazo, está estudiado, es una rentabilidad buena, aquí la pone como buena. ¿Qué significa buena aquí? ¿Que es un montón? No, que es casi casi segura. ¿Por qué? Porque mantiene un margen de crecimiento casi constante. No se necesita mucho capital. Hombre, pues yo a este punto lo quitaría un poco, la verdad. Primero porque las acciones value son por lo general más caras que las acciones growth en muchos casos. Por ejemplo, las acciones de Berkshire Hathaway son carísimas. Berkshire Hathaway es la empresa de Warren Buffett. Y además, tú si vas a crecer, por ejemplo, al 10%, al 8% anual, pues necesitas bastante capital para que ese crecimiento sea significativo en tu economía. Si tú vas a crecer a un 10% anual, ok, ¿cuánto tenés que invertir? Yo te digo, sí o sí este año vamos a ganar un 10%, te lo digo hoy que es 20, 21, 22 de enero. ¿Cuánto invertirías? $10.000. Pues bueno, al final del año tendrías $1.000 más. Entonces yo aquí este punto lo quitaría. Para mí se necesita más capital. Yo creo que se pone aquí, no se necesita mucho capital. ¿Por qué? Porque es más barato. De hecho, aquí abajo lo pone, pocas comisiones. Es más barato invertir en acciones value. ¿Por qué? Porque tú vas a estar menos tiempo comprando y vendiendo. Vas a comprar una vez y la vas a mantener. Y en todo caso, el precio que vas a pagar es el swap, que es mínimo, que es simbólico. Eh, que es casi una pequeñísima, pequeñísima comisión que se le paga al broker para mantener tu posición abierta a lo largo de los días. Y eso si no tienes una cuenta de inversionista en Libertex, que es lo que yo recomiendo abrir, una cuenta de inversionista, de portafolio, ¿vale? Evita el ruido del mercado, ¿por qué? Porque como son empresas tan instaladas, como tienen esa oferta y demanda tan inelásticas de las que le hablaba antes, ¿no? Bueno, pues no importa si el mercado está bajista, si el mercado está alcista, esa acción crecerá o bajará de acuerdo a sus propios fundamentales. Entonces no le hace tanto caso al ruido del mercado, no le hace tanto caso al día a día de ese mercado. Entonces no requieres, como dice el siguiente punto, estar mirando la cartera día sí, día también. No necesitas estar todo el día pegado al celular. ¿Por qué? Porque te quedas tú bien tranquilo de que tienes a las acciones de Coca-Cola y difícilmente te van a decepcionar. Y por último es que diversifican, porque tú vas a invertir, por ejemplo, en una aerolínea, tú vas a invertir en un banco, tú vas a invertir en una empresa de consumo, por ejemplo, como les decía, Coca-Cola, tú vas a invertir en una empresa de producción como P&G, como Johnson Johnson. Bueno, pues ahí vas diversificando. Esta misma característica de value te hace diversificar. Si bien todas son industriales, prácticamente todas son industriales, requieres apostarle a diferentes mercados. En cambio, si por ejemplo, yo te digo, invierte en Meta, invierte en Alphabet, invierte en Amazon, invierte en Apple, por ejemplo. Y todos se refieren un poco a lo mismo. Entonces, ¿dónde está la diversificación ahí? No es lo mismo invertir en P&G, Johnson Johnson que Coca-Cola. Con respecto a la comparación que te podría hacer
Apple versus Google. Apple versus Google son muchísimas más parecidas que P&G, Johnson Johnson y Coca-Cola. Se dedican a cosas completamente diferentes. Entonces, el hecho de invertir en value te hace diversificar sí o sí. Cuanto a las acciones growth, elevado potencial de revalorización, eso es lo que te decía, que no importa cuándo compres, que es que va a subir, ¿no? Tiene un potencial enorme de seguir subiendo en términos de precio por acción, ideal para inversores cortoplacistas. ¿Por qué? Porque si te crece un 100% Netflix en el año, por ejemplo, puedes tomar ganancia en un año, que ya te creció 100%. Es un montón un 100%. Si el banco te ofrece un 5 y a vos te crece tu inversión un 100, ganaste lo mismo que hubieras ganado en el banco habiendo invertido durante 15 años. Es una verdadera locura. Entonces puedes salir antes. No necesitas esperar 15 años para tener esa ganancia, la tenés en uno. Puedes salir antes. Se apuesta por empresas en plena expansión. Bueno, los ejemplos que les ponía recién son ejemplos que por ahí ya están muy instalados, ¿no? Netflix, Tesla están bien instalados, pero se pueden seguir expandiendo, por ejemplo, empresas como Mercado Libre. Bueno, la propia Tesla se va a seguir expandiendo. El mercado de automóviles eléctricos, el mercado de automóviles autónomos, no va a ser otra cosa que crecer en el futuro, según mi apreciación, según mi consideración personal. Tampoco requiere un elevado capital. Y esto es una realidad. Las acciones, esta clase de acciones son más baratas por lo general. De hecho, cuando su precio sube demasiado, lo que hacen es hacer un split para que sea bien atractivo inyectarles capital a partir de los inversores, que están muy interesadas en seguir sumando inversores, en seguir teniendo ese público que demande sus acciones. ¿Correcto? Entonces, no les conviene tener las acciones a Tesla, no le conviene tener sus acciones a $1.000. Cuando llegó a $1.000, hicieron un split y te pusieron las acciones a $250, por ejemplo. Entonces, a ti, como inversor, te va a resultar muchísimo más atractivo, porque en vez de comprar una, compras cuatro ahora. Y es lo mismo, pero bueno, compras cuatro. Vamos con las desventajas. Cuanto a las acciones value, requiere una férrea disciplina y paciencia, y esto me parece determinante. Porque si tú eres un inversor que por ahí sí necesita estar mirando su cartera, su portafolio todos los días para ver qué tal le va, necesitas verlo todas las mañanas y tal, y dices, uy, Coca-Cola me cayó un 2%, no puede ser. Hombre, pues quizás esta clase de acciones no sea para ti. ¿Por qué? Porque vas a tomar la decisión, por ejemplo, de vender antes de ese plazo en el que se calcula ideal invertir en esta clase de empresas. Si tú vas a invertir en esta clase de empresa y no la vas a tener durante, yo qué sé, 5 años, o 3 años, o 8, o 10, o ponte lo que tú quieras, depende de la empresa, por supuesto, pues bueno, quizás no sea para ti. Requiere de esa disciplina, requiere de esa paciencia, requiere de esa convicción, que por ahí el trader no sé si la tiene. No es algo negativo, aprovecha otro tipo de inversión, aprovecha otro tipo de activos, quizás saca muchísima más ganancia, no es un rasgo negativo, es que simplemente no es para ti y ya está. Son necesarios mayores conocimientos financieros. ¿Por qué? Porque vos lo que vas a hacer aquí es realizar una lectura, un análisis de valor intrínseco de ese activo financiero. Entonces tú te vas a poner a leer reportes trimestrales, tú te vas a poner a leer los fundamentales, te vas a poner a leer los proyectos de la compañía, su desempeño histórico en los últimos, yo qué sé, 50 años. Entonces, sí necesitas un cierto nivel de conocimiento como para determinar el valor de esa empresa y encontrar de esa manera una divergencia que te permita decir, ok, es el momento de comprar. Ok, para mí vale 500 y ahora vale 350 en el mercado. Entonces es el momento de comprar. Entonces, necesitas un poquito más de conocimiento financiero a diferencia de las growth, en las que, por ejemplo, puedes invertir, no sé, en Apple, que es la compañía más importante de todo el mundo, la más grande, por lo menos en términos de capitalización de mercado, casi seguro que subirá, ¿no? No necesitas tanto conocimiento para saber que es una empresa súper rentable. Aquí es otra cosa, porque además vas a leer de mercados que quizás no son tan fáciles de comprender. ¿Cómo es que lees acerca de, por ejemplo, del mercado de una farmacéutica? Más difícil, es más difícil, no es broma. Seguimiento de los fundamentales, que también tenés que estar un poco ahí, al tanto, el día a día, ver qué tal, cómo va ese mercado, cómo va ese sector, si por ahí las farmacéuticas, nosotros, yo tenía, el año pasado, algunas veces lo he comentado en estos espacios, tuvimos el proyecto de
Tuvimos el proyecto de armar con otra empresa portafolio de inversión. Y teníamos un portafolio que era de farmacéuticas, ¿no? Justo el ejemplo que les ponía recién, las farmacéuticas. Era ponerse, ¿no? En leer, buscar lo fundamental de las farmacéuticas, información más difícil de acceder, entender ese mercado. No es tan fácil de entender como el mercado de los celulares. El mercado de los celulares es bastante sencillito. ¿Cuántos celulares vendés por año? ¿Cuánto margen o porcentaje del mercado te corresponde a ti, Apple, a ti, Samsung, por ejemplo? ¿Hasta cuánto te puedes expandir? ¿Cuáles son los modelos nuevos? ¿Cuándo se lanzará? Es diferente. Es diferente. En cuanto a las acciones growth, es verdad, como les dije, tienen un riesgo elevado, tienen alta volatilidad. Para mí estas dos cosas son exactamente lo mismo. Sin embargo, obviamente se sopesan con el potencial de crecimiento gigante que tienen año tras año. Requieren mucha inversión, mucha información de las empresas. Yo esto no lo tomaría tal cual. Siempre es bueno sobreinformarse, siempre es bueno estar al tanto, siempre es bueno saber mucho, capacitarse, tener la mayor cantidad de información disponible a mano, tenerla en la cabeza. Eso sí, eso descontalo, por supuesto. Desde Stock siempre fomentamos esa autocapacitación y demás permanente. Lo alimenta Warren Buffett, lo alimenta Cathie Wood, no importa de qué lado estés. Team Cap, Team Iron Man, ¿no? Era en Capitán América. Ay, ya no me acuerdo. Civil War. Bueno, esto es un poco lo mismo, no importa de qué lado estés. De todas maneras, tú deberás capacitarte permanentemente. Ahora, sí es verdad que para mí, y en mi opinión, requiere mucha menos información de las empresas en cuanto las value perdón, las growth que las value. Quiero abrir el segmento de preguntas y respuestas, ya vamos terminando. Seguramente hay un montón de cosas en las que di varias vueltas, cosas en las que no haya dejado demasiado claro. Hoy no estuve todo lo despierto que estoy en otros seminarios. Me tomé un café antes, se ve que no hizo demasiado efecto, entonces me trae, sáquense todas las dudas, aprovechen. De hecho, creo que tenía aquí un mensaje en el chat. A ver, ¿qué decía? Operaciones de 15 minutos, lo mucho un día. Claro, don David. Esto es otra cosa, esto definitivamente es otra cosa. Los 15 minutos en esta clase de acciones no sé si son tantos. ¿Sabes cómo le puedes tomar este tipo de conocimientos para operaciones de 15 minutos? Bueno, que las value en 15 minutos te van a subir muchísimo o bajar, te van a subir o bajar muchísimo menos que las growth. Entonces, si las catalogas como de un sector o de otro, pues tomarás decisión de invertir o no. Yo en Coca-Cola, en tu lugar, no invertiría. No tiene demasiado sentido. Si va a subir 0,01% en el día, ¿para qué voy a invertir? Si busco operación en 15 minutos, no me va a subir nada. Y si no, tengo que aumentar el riesgo un montón elevando el multiplicador, el apalancamiento. ¿Y para qué me meto en value si tengo que aumentar el apalancamiento? Al final estoy aumentando el riesgo en activos que se supone que son conservadores, ¿no? Es contradictorio, no tiene ningún sentido. Algo que me olvidé aclarar cuando estaba hablando de value versus growth, es que estas empresas pueden estar catalogadas como value y al semestre siguiente pueden estar catalogadas como growth. Hay discusiones muy interesantes, discusiones casi filosóficas de en qué categoría podría estar Microsoft, ¿no? Microsoft, ¿en qué categoría está? ¿En qué categoría está? Una empresa que está consolidada en el mercado, una empresa que tiene un negocio súper maduro, que está expandidísima, que ya alcanzó un público tal que es muy difícil aumentarlo, ¿no? Tiene un 90 y pico por ciento de los sistemas operativos de todos los ordenadores de todo el mundo. Muy difícil aumentarlo. Entonces, ¿en qué lado está? ¿En growth o en value? ¿Vos dónde lo pondrías? Pues bueno, yo lo pondría en growth. ¿Por qué? Porque la principal característica que nos hará distinguir si una empresa va para un grupo o va para el otro es siempre el rendimiento interanual con respecto al S&P 500. Y si Microsoft te subió un 50% en el 2023, a ti te indica que es una empresa que tiene mayor aversión al riesgo, que tiene mayor potencial de crecimiento en el corto plazo y que encima te crece más de 1,5% lo que te crece el S&P 500. Entonces, para mí va en growth, sí, bien digo. Pero bueno, quienes tiran para cualquier lado. Apple, la misma discusión. La misma discusión. ¿Por qué? Porque encima es una empresa que produce Apple muchísimo. Es una empresa que te produce tus iPhone, te produce tus iPads, sí, tus AirPods, tus MacBook. Una empresa que se dedica muchísimo a la producción. El Vito es una acción Grow. Group, puso.
Uf. Em, entonces, bueno, si vos querés, entonces, consejo, tip último, así, para ir cerrando si no hay preguntas en los comentarios. Si vos querés, entonces, determinar si va para una categoría o va para la otra categoría, su desempeño interanual con respecto al S&P 500. Entonces, ¿hay dudas, hay preguntas? Seguro que no hay. Yo tendría 17.000 preguntas si escuchara a alguien eh, que habló como hablé yo hoy, trabándome, horrible, espantoso. Les prometo que el seminario del viernes vamos a tener un Martín muchísimo más, más arriba, más arriba. ¿Dudas? Nada. ¿Alguien que quiera abrir el micrófono? Había escuchado que alguien había abierto el micrófono. No sé si fue sin querer en medio de la presentación. Pues nada, seguimos entonces y damos cierre al seminario de hoy. Nos volveremos a ver este viernes, como siempre, a la misma hora, a las 18 horas. Este es el horario que estamos usando en enero. Si tiene más, si es más cómodo para ustedes mismos, que son los oyentes por los cuales hacemos esta clase de espacios, pues buenísimo. ¿Por qué? Porque en diciembre hemos hecho los seminarios a las 17 horas y no tenía demasiado sentido porque es verdad, la gente está trabajando, entonces vos tenés que volver a tu casa después del trabajo, tenés que conectarte, muchos utilizan el horario de oficina, entonces quizás este horario sea más conveniente. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver este viernes? Forex, pares principales versus secundarios. Uy, ahí se me escapó. Sí, secundarios. Vi mal, vi mal. ¿Qué es esto? Básicamente la diferencia entre el eurodólar y el dólar australiano, por ejemplo. Entonces, ¿en qué te conviene invertir a vos según tu perfil de inversor? ¿No? Un poco esto sería, los principales serían los value y los secundarios serían los growth, por así decirlo, ¿no? Un perfil de riesgo más tranquilo y un perfil de riesgo más expuesto en cuanto a principales y secundarios. Pequeño spoiler del seminario que viene. Muchachos, muchas gracias por escucharme. Muchachas también, muchas gracias por estar del otro lado. Los saludo y les deseo una feliz semana. Que tengan buen día. Hasta luego.